Hola amigas, amigos, ¿habéis visto este ramo de flores tan bonito? Pues vamos a hacerlo con lápices de colores. En este caso, pues estos de Lira que tengo por aquí, y que la lista de los colores que voy a utilizar están en la descripción del vídeo para que podáis ver los que necesitáis o los que no necesitáis. Evidentemente, si tenéis otra marca de lápices de colores en casa, pues podéis utilizarlos, lógicamente, ¿vale? Bueno, vamos a empezar haciendo pues esta flor de aquí. ¿Vale? Y esto es la técnica bueno, una de las técnicas que hay para dibujar con lápices de colores flores. Lo que estoy dibujando no es en sí mismo la flor, aunque he visto esas líneas que he puesto, en realidad son las sombras, ¿vale? La parte oscura de la flor. De este modo, pues vamos quitándole líneas y nos convertimos nuestro dibujo en una pintura. Como ya os he comentado más de una vez, un dibujo y una pintura se diferencian en que un dibujo está compuesto de líneas y una pintura está compuesta de manchas de color. Y lo digo esto porque siempre hay mucha confusión cuando utilizamos lápices de colores sobre si es pintura o si es dibujo. No, es pintura. ¿Por qué? Pues porque aunque sea una técnica seca quiere decir que no tenemos que echarle agua ni nada por el estilo, realmente estamos pintando con colores, estamos pintando con manchas de color, no estamos pintando con líneas. Bueno, hay dibujos con lápices de colores que sí. Y luego la otra cosa importante con los lápices de colores es no intentar lograr el color definitivo a la primera pasada. Es decir, los lápices de colores se trabajan capa tras capa. Es probablemente una de las técnicas más trabajosas que hay, pero también es una de las cosas que te podemos llevarnos a cualquier parte del planeta y del mundo mundial, llevarla encima y utilizarla, ya estemos en el metro, ya estemos en el tren, ya estemos en un avión o ya estemos, pues no sé, en el desierto del Sáhara. En todas partes podemos utilizar un cuaderno de papel y unos lápices de colores. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Vale, bueno, pues ya esta flor más o menos ha quedado aquí, ya la retocaré luego y voy a ir haciendo la composición. En esta parte de aquí pues voy a hacer una rosa. La rosa, pues ya sabéis que una rosa básicamente es como una especie de espiral falsa, porque cada parte está rompiéndose, porque los pétalos no son continuados, no son solo pétalo enrollado, sino sería pues una alcachofa o algo parecido, yo que sé. El caso está en que la dificultad que tienen las rosas, porque todo el mundo se la atraviesan, no sé por qué, nunca lo he entendido, es que de lado, cuando una rosa vista desde arriba, sí, es una espiral más o menos perfecta, pero vista de lado, la espiral ya tiene formas muy raras. Así que lo que tenemos que hacer, básicamente, es ir pétalo a pétalo. Y en este caso, veis, hago lo mismo que he hecho con la otra flor. Es la misma técnica. Las líneas que he dibujado van a desaparecer al fundirse como si fuesen parte del color de esta flor, ¿vale? Bueno, y así ya con este vídeo respondo a todos los que me habéis pedido y todas las que me habéis pedido durante muchísimo tiempo que haga más flores y que haga más dibujos de lápices de colores, y de paso me lo paso pipa porque otra cosa no, pero me encanta dibujar con lápices de colores y me encanta dibujar flores, así que pues mira, vosotros felices, yo también. Bueno, a lo que vamos, que se me ha ido la pelota. Pues eso, por cierto, no he visto. Sabéis que os he anunciado que voy a hacer una nueva sección en el canal, una sección en la que podréis preguntarme, hacerme preguntas en el chat del directo, ¿sabéis? Un directo que estáis viendo hablar y sabéis que hay una ventanita al lado en la que vais escribiendo pues los comentarios que os dé la gana. Ya hemos hecho unos cuantos en este canal, unos cuantos directos. Pero en este caso, la idea es hacer un vídeo periódicamente, un directo periódicamente, en el que podáis preguntarme dudas que tengáis sobre dibujo y pintura. Lo mencioné en el anterior vídeo, el del unicornio, que por aquí tenéis el enlace, y la verdad es que no ha habido grandes menciones. Entonces, mi duda es, y voy a poneros aquí al lado un enlace, mi duda es, ¿queréis que haga ese tipo de sección en este canal? Es decir, ¿queréis que haga un vídeo periódicamente, una vez a la semana o cada dos, yo que sé? Un vídeo en el que podéis preguntarme todas las dudas que tengáis sobre dibujo y pintura. Entonces, aquí al lado, aquí arriba a la derecha, veis que pone una cosita, pues os pongo la encuesta para que me respondáis sí, que el sí quiere decir que sí queréis que lo haga, y no, que no lo haga, ¿vale? Porque la verdad es que muchas veces digo, bueno, y si lo subo y resulta que a nadie le interesa que haga esto, hacemos todo el esfuerzo y no sé qué, pues la verdad es que es un poco complicado, porque yo qué sé. Vamos, que quiero saber vuestra opinión, ya me he liado, bueno, yo qué sé. Bueno, que hoy estoy un poco ya, que lo sepáis, que llevo un día que no veas, porque además se me ha cagado el ordenador 2 veces para hacer el vídeo y ha sido tremendo. Así que sepáis que bueno, que hoy no estoy yo un pato.
No me hagan ni caso, ya sabéis cómo soy, no me hagan ni caso. Y bueno, hasta ahora habíamos utilizado el mismo color todo el rato, que es el rosa ese de carmín, y ahora vamos a cambiar ya por este verde azulado, azul verdoso. El lápiz pone verde noche, me parece que pone, pero sí, night green, no, verde noche. La verdad es que yo lo veo poco verde, pero yo qué sé, hay veces que los nombres de las pinturas y de los colores son universales, que son, pues yo que sé, el rojo cadmio, el amarillo cadmio, que son colores que están en todas partes. Pero otros, algunos fabricantes de repente te meten unos colores que sí que se han utilizado más veces, pero que son poco comunes, poco frecuentes, y dices, ¿y esto a qué corresponderá? Y bueno, más o menos te haces una idea, ¿no? Verde noche pues será un verde súper oscuro, pero yo lo he visto tan azulado y tal, que digo, mira, le voy a meter aquí amarillo, que yo qué sé, para que parezca un poco distinto. Y esa es otra de las cosas que muy importantes. Cuando vais dibujando, cuando estéis dibujando o pintando, de verdad, tened una idea en la cabeza de lo que queréis hacer, ¿vale? Importante, una idea. Si lo necesitáis, tened unas cuantas referencias a mano para mirarlas. Pero nunca os quedéis estancados ahí. Es decir, no lo hagáis completamente cuadriculado con lo que tenéis planificado. Si de repente os surge una cosa, una idea que dices, oye, si lo hago así me sale mejor, dejaros llevar. Esa de repente quiere decir que vuestro cerebro se ha activado la creatividad. Dejaros llevar, no os quedéis diciendo no, tengo que hacerlo porque es así, porque a no ser que sea, pues yo que sé que muchos de los que me estáis viendo preparáis vuestras pruebas y exámenes, etcétera, los preparáis gracias a los tutoriales. Bueno, pues si es en el caso de un examen o lo que sea, bueno, pues si lo hacéis lo mejor que podáis. Pero cuando estáis dibujando para vosotros o para lo que sea, dejaros llevar de vez en cuando, ¿vale? No lo hagáis todo cuadriculado, no hace falta. Y es que realmente, mirad, hay muchos tipos de pintores y muchos tipos de artistas, ¿vale? Los hay que son súper todo pulcro, limpito, unos trazos expresivos, o sea, preciosos, otros que son súper expresivos, otros que son enérgicos, otros que no, yo qué sé, ¿vale? Hay tantas formas de arte como artistas en el mundo, me creáis o no, ¿vale? Bueno, voy a hacer un momento que paro el rollazo que os estoy soltando para deciros esto. En las flores, ¿veis lo que hago? Todo el rato es la misma técnica. Hago un poquito de contorno para saber más o menos por dónde va cada cosa, y esos contornos los disimulo con trazos de color, ¿vale? Y luego pues lo voy repasando hasta que queda pues más o menos bien. Luego ya lo iréis viendo avanzar y tal. Lógicamente esto se puede hacer con mucho más cuidado y mucho más despacio, pero a la hora de hacer un tutorial pues sería un tutorial eterno. Sé que hay canales que hacen tutoriales que duran horas y más horas y más horas. Yo en mi caso no lo quiero hacer porque me gusta hacer tutoriales que sean sencillos. Eso no quiere decir que cualquier día me veis subiendo un tutorial de 5 horas. Eso no voy a deciros que no, pero de momento no está en mi plan. Bueno, lo que os estaba diciendo es que hay que dejarse llevar. O sea, podéis ser cualquier artista que queráis ser. Si queréis ser un artista súper detallista, podéis serlo, lo que queráis. Pero también tenéis que aprender a dejaros llevar, a decir, donde os lleve el corazón, de verdad. Parece el nombre de una película o de un mensaje súper utilizado para vender libros. Pero no es esa la idea. La idea es que el arte no puede estar constreñido a una camisa de fuerza, porque entonces ya no es arte, ¿vale? Si todos hiciéramos siempre las cosas como son, nunca se hubiese inventado nada, ¿vale? Y el arte es la creatividad en estado puro. Es decir, ¿qué es el arte? Porque esa es otra pregunta. ¿Qué narices es el arte? ¿Es hacer dibujos? ¿Es hacer pinturas? ¿Es hacer música? ¿O obras de teatro? No. El arte es coger algo que ya existe, normalmente, y darle un uso distinto. Es decir, o hacerlo de otro modo distinto. Y es inevitable hacerlo porque cada artista tiene una manera de ver las cosas y consciente o inconscientemente hacemos las cosas de manera distinta. Incluso cuando copiamos a otro artista lo hacemos con un pelín de nuestra propia cosecha. Y eso es el arte, el dejar que la creatividad desarrolle. Imaginaos, yo que sé, aquel antepasado, super mega antepasado nuestro, que estaba sentado, yo que sé, a la puerta de su cueva, me refiero ya a los cavernícolas, ¿vale? Y de repente vio rodando una piedra, de esas que utilizaban ellos para moler los granos, y vio rodando una piedra cuesta abajo y dice, anda, ¿cómo rueda eso? ¿Y si hago una rueda? ¿Y si la utilizo para rodar cosas? Y se le ocurrió porque cogió una cosa que ya existía y le dio otro uso. Es una teoría, o sea, no quiere decir que eso sucedería exactamente así, pero algo así tuvo que suceder, ¿de acuerdo? A lo que me refiero es que la creatividad humana nos lleva a todas partes, y el arte, ahí es donde voy yo, es la expresión pura
de esa creatividad sin darle un uso práctico. Es decir, no estamos un dibujo, ya me contaréis para qué sirve. No sirve ni para freír patatas, ni para limpiar la casa, ni para taparnos del sol. Es una cosa que realmente no tiene un uso práctico total. No nos da de comer, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Bueno, nos da de comer si lo vendemos, si no, no. Pero es la expresión. Entonces, dejaros llevar, no seáis cuadriculados. Dejad que surja de vosotros. Y si surge un churro, pues es un churro. No pasa nada. Dejadlo que surja. Habrá churros muy bonitos y habrá churros preciosos que os salgan. Y perdonadme la expresión, pero es verdad. Queremos hacerlo todo tan perfecto que es que al final no sale mal. Y esto me trae a colación de un comentario que me hicieron el otro día que me dio, de verdad, me dio pena. Me dijo, no me acuerdo cómo se llamaba. Decía, estoy muy deprimido porque yo veo a los demás dibujar a artistas en 3D, no sé qué, yo quiero dibujar, no sé por dónde empezar. Pero yo los veo y es que me deprimo porque yo no sé ni por dónde empezar a hacer todo esto. Y claro, yo le puse el comentario, le puse la respuesta que yo creo que la he dado muchas veces, es, vamos a ver, tú te estás comparando con artistas que llevan trabajando toda la vida, ¿vale? Y esto es un poco como con el deporte. Y es que os pasa mucho, ¿eh? O sea, esto no es una chorrada. Es que os pasa, perdón por la palabra, os pasa mucho. Que es que os comparéis con artistas que llevan pues 40 años o 20 años dibujando como máquinas. Y decís, es que yo eso no lo soy capaz de hacer y quiere decir que es que no sé dibujar o no sé pintar. Pues no, quiere decir que no tenéis el mismo entrenamiento. Es como si queréis hacer una maratón, si tenéis como competidor a un campeón olímpico aquí al lado. Pues un campeón olímpico o un deportista profesional, me da igual. Y os ponéis a correr. ¿Qué pasa? Que lo siguiente que vais a ver no es la meta, vais a ver el culo del corredor porque va a salir corriendo y os vais a quedar atrás. ¿Por qué? Pues no estáis entrenados. Y él sí, lleva años entrenándose para correr a toda velocidad. ¿Verdad que sí? Pues en el arte pasa igual, no podéis compararos con alguien que lleva años o mucho tiempo preparándoos. Pero lo que sí que podéis hacer es prepararos, evidentemente. Prepararos y entrenaros, porque si, por ejemplo, contra ese mismo corredor os tiráis unos meses entrenando bien y tal, cuando hagáis una carrera contra él, probablemente ya no os dejará tan atrás, ¿verdad que no? Porque vuestro cuerpo estará preparado para correr un poco más. Y si seguís con ello, llegará un punto que incluso podréis llegar a adelantarle, superarle, etcétera, porque así es como se relevan los deportistas. Y en el arte pasa igual. Todos empezamos no teniendo ni idea de nada, ¿vale? Hacemos cosas con el lápiz y algunas nos salen bien y decimos, ¿cómo repito yo esto? Y otras nos salen mal. Eso al principio es muy normal, o sea, tenemos éxitos aleatorios, no son éxitos que hagamos de continuo. Luego, según vamos preparándonos, cada vez vamos dibujando más tiempo, presentando más tiempo, cogiendo experiencia, ya hay más dibujos que salen buenos y menos que salen para la papelera, ¿vale? Entonces, y eso es así. Y luego llega un punto en el que te das cuenta de que da igual lo que salga, aunque sea un churro, le puedes dar una utilidad y darle la vuelta y hacer una obra de arte con él porque te acuerdas de que podías hacerlo así, asado, y ahí ya es cuando realmente te conviertes en un artista. Cuando cometes un error, como decía Bob Ross, un feliz error. Bob Ross, un pintor maravilloso que expandió yo creo, de los primeros tutoriales grabados ahí en el mundo, y que lo expandió, o sea, no hay errores. Errores felices, decía él, ¿no? Y es que en el arte no hay errores. Cuando veis que os habéis metido la pata, dejad a ver cómo lo podéis aprovechar, mirad a ver cómo lo podéis sacar mejor, ¿vale? Y dice, bueno, pues este dibujo no me vale para aprobar las notas o para ponerlo en un museo, pero si le hago esto, qué chulo que me ha quedado. Y si no, digo, bueno, pues lo aprovecho para practicar otra cosa que veo que ya que lo tengo que tirar, pues lo voy a aprovechar para seguir practicando. Yo qué sé, no tengáis errores, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, a ese punto ya llegaréis. Al principio es normal decir, madre mía, esto queda fatal. ¿Vale? Bueno, espero que me perdonéis este rollazo, pero es que es una de las preguntas tan recurrentes que quería decirosla. Y así vuelvo, ¿veis lo que os decía? Pues a lo mejor sería interesante hacer un vídeo directo en el cuando me preguntáis, pero a mí me da miedo, y perdonad que no esté hablando casi del dibujo, aunque es súper visual y creo que se ve fácilmente lo que estoy haciendo. Perdonad que os estoy hablando mucho de esto, porque es una cosa que realmente lo pienso, ¿no? Con lo de las secciones tan directo y es una de las dificultades que voy a ver. Vosotros me hacéis preguntas, hasta ahí todo claro, y pueden ser muchas, pueden ser pocas, hasta ahí no hay problema. Pero yo me conozco y yo me enrollo como las persianas, digo, y si me hacen una pregunta y le encuentro el filón ahí, empiezo ahí a hablar, tendré que controlarme de algún modo, tendré que ver de qué modo me controlo para no enrollarme demasiado,
y tal. Bueno, aquí en esta parte del fondo, que sabéis que es un verde y tal, que estoy repasando, siempre con cuidado de no comeros las plantas, ¿vale? O sea, las flores. Veis que voy cortando porque básicamente es la misma operación todo el rato y sería súper aburrido hacerlo. Esta parte he durado, yo qué sé, 10 minutos haciéndolo y entonces sería súper aburrido ver cómo estoy haciendo esto todo el rato. Así que por eso lo he cortado un poquito. Ya sabéis que yo no suelo cortar nada en los dibujos, pero en este caso me parecía necesario para que el tutorial no fuera una pesadez. Y lo que decía, voy haciendo capas y capas. Así que nada, espero vuestras opiniones de verdad, las necesito, y necesito sugerencias que tengáis para esta sección, sugerencias de cómo podría organizarlo para que saliera lo mejor posible. A lo mejor luego resulta que no se puede hacer así y hay que hacerlo de otro modo, pero bueno, vamos a verlo, ya que... Y decir, ¿por qué me preguntas tantas cosas? Pues no sé, porque después de tantos años con vosotros, tanto los nuevos como los que lleváis aquí, los 5 o 6 años que lleva el canal puesto, de verdad, a muchos ya os conozco de haber hablado con vosotros 200.000 veces en los comentarios y tal, y casi que soy de mi círculo familiar, porque es que ya hemos hablado 50.000 veces y otros que os presentáis y tal, y seguís conociendo gente, y la verdad es que es una maravilla. Yo estoy encantado, lo digo siempre, para mí YouTube es uno de los mayores inventos de la humanidad después de la rueda y después del fuego, porque nos ha permitido a todo el mundo expresarnos, ¿verdad? Y ojalá que dure mucho, porque de verdad esto es no sé, ha hecho que todo el mundo pueda, pues si sabe hacer algo o si quiere hacer algo, que lo pueda compartir con el resto del mundo y que no estemos ahí siempre constreñidos a lo que nos quieran poner en la televisión. A mí me parece que es una de las mejores cosas que se ha inventado jamás, YouTube. Bueno, madre mía, hoy sí que estoy yo enrollándome total. Bueno, el negro, como en este caso, sabéis que hay mucha polémica sobre utilizar negro o no. El negro se puede utilizar en todo, pero con cuidadito, para algún detallito como aquí, alguna sombrita, alguna cosa, pero no mucho, porque el negro es una de esas cosas que atraen muchísimo la mirada, ¿sabéis? Es una de esas cosas que en cualquier dibujo o cuadro, ¡pum!, la mirada va hacia el esteto negro. Entonces hay que utilizarlo para eso, para cosas puntuales, como aquí detallitos que queráis remarcar, que queréis hacerlo un poquito más marcado porque ha quedado muy soso, o porque, yo qué sé, o sea... Pero con cuidadito, ¿veis? Que lo tengo muy afiladito, lo utilizo un poco y nada de machacar demasiado. Por ejemplo, aquí pues esta sombra lo que me ayuda es a que la flor se funda menos con el fondo y quede mejor, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, sé que me vais a preguntar marcas de lápices de colores. En este caso esta es Lyra, L-I-L-Y, bueno, está abajo puesta en la descripción del vídeo. Pero no quiere decir que no haya otras marcas de colores mejores o peores, ¿vale? Hay muchas marcas. Esta pues la tengo aquí, en su día hice una colaboración con los de Lyra y la tengo aquí, la utilizo de vez en cuando y me va bien. Pero también utilizo los Koh-i-Noor, utilizo Alpino, utilizo yo que sé, lo que pille en ese momento. Sí que es verdad que algunos lápices de colores, si son muy duros o muy difíciles de utilizar, pues os va a costar más hacer una cosa u otra. Pero en general no son malos no hay ninguno, ¿vale? Luego los hay mejores. Pero malo, ninguno. Vale, y dicho esto, a todos los que lleváis aquí 5 años escuchándome todas las cosas que suelto por la internet, ya sabéis lo que viene ahora, así que taparos las orejas y seguid mirando el vídeo mientras que yo hablo con los nuevos. A ver, todos los que lleváis aquí, acabáis de llegar y que no lo habéis hecho todavía, os aconsejo y os recomiendo que le deis al suscribirse, bueno, al like también, dale al like, que eso mola mucho y a mí me anima para saber si queréis que suba más vídeos. Pero si os ha gustado y queréis saber cuando subo nuevos vídeos, suscribiros y darle a la campanita esa que sale para saber cuándo subo nuevas cosas. ¿Por qué? Pues porque yo intento subir los vídeos los lunes y los viernes, o lunes o viernes, no siempre 2 horas a la semana, pero como tengo una vida bastante complicada, que ya lo sabéis muchos, pues no siempre lo puedo hacer. Entonces, si no queréis perderos ningún vídeo y así que YouTube se encargue de avisaros, pues os dais a suscribiros y tan panchos. Vale, dicho esto, y además si lo queréis compartir con abuelos, abuelas, vecinos, vecinas y demás miembros del universo, genial, porque así el canal se expande, yo sé que esto gusta y todo fantástico. ¿Que no? Pues oye, somos amigos también, que no pasa nada. Vale, este dibujo está quedando chulísimo. Hay que darle ya los últimos detalles. Ah, por cierto, los que lleváis tiempo aquí ya podéis destapar las orejas, que ya he hablado, ¿vale? Ya sigo yo con las cosas. Esto es lo que os decía. Una vez que ya hemos hecho prácticamente, pues todo está coloreado, ahora es cuando tenemos que remarcar, ¿vale? Hay muchas técnicas en esto, no hay una sola. Podríamos difuminar con un pincel mojado, por ejemplo, en aguarrás trementina o en alcohol, por ejemplo, y podríamos difuminarlo así.
Podemos difuminarlo simplemente pues así, el bruñido, es decir, frotando con el lápiz y dando más capas de color, como estoy haciendo en este caso, que esta es la que más me gusta a mí porque es una forma expresiva, se mantiene la línea y se mantiene la textura del lápiz, que es lo que a mí me gusta. Yo cuando hago una cosa con lápiz me gusta que se vea que lo he hecho con lápiz, aunque a veces utilizo otras cosas. Y luego es eso, o sea, ir añadiendo capas y más capas. Muy importante, cuanta más capas añadís de color con lápices de colores, hay un problema. Como los lápices de colores tienen ceras para unir los pigmentos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cada vez se nos va a escurrir más la mina, va a ser más difícil pintar en ella. Y entonces tenemos dos cosas que necesitamos. Una, que el papel sea fuerte, o sea, como este, que es un papel de 130 gramos que resiste lo que le eches. Y otra es tener la mina bastante afilada para que se escurra menos, ¿vale? Y para que sea más fácil hacer detalles. En esta fase del dibujo es muy importante no tener la mina muy redondeada, salvo para alguna cosa puntual, ¿vale? Veis que lo que más hincapié en el dibujo estoy haciendo es en las separaciones de las formas, y las hago como, pues eso, sombra, remarco sombra y degrado forma, para que se vaya aclarando hacia afuera o hacia donde sea que esté la luz. Como las flores son bastante la luz de maneras distintas en una flor, pues bueno, pues tampoco hay que preocuparse mucho si todas las sombras están a la izquierda o a la derecha, porque los pétalos están orientados en muchas direcciones a la vez. Entonces, bueno, más o menos que se vea que tenéis sombras y que tenéis luces, ¿veis? Como aquí, que se ve que debajo del pétalo pues hay más sombra, ¿vale? Que en la parte de encima, ya está, o sea, tampoco es que sea ciencia nuclear. Y bueno, pues esto ya prácticamente está acabando. Solo deciros que el próximo vídeo también va a ser de lápices de colores, lo digo para los que no lo queréis ver, que por favor verlo, que ha quedado muy chulo. Que es un vídeo sobre cómo hacer un árbol con lápices de colores, un árbol súper distinto, que a mí me ha gustado mucho hacerlo. Lo iba a haber subido más adelante, pero es que me ha gustado tanto como ha quedado, que el próximo vídeo lo voy a subir. Así que avisaos estáis y por favor estad por ahí, que ya me ha gustado mucho cómo ha quedado y me gustaría que vierais la técnica y todo eso, ¿vale? Joder, ya me autohago publicidad, o sea, esto ya es tremendo. Bueno, unos pocos detallitos más y amigos míos, este dibujo ya está. ¿Qué tal? ¿Qué os gusta cómo ha quedado? Pues ahora lo filmamos aquí, taca, taca, taca y ala. Hasta el próximo tutorial.